Muy bien, vamos a empezar la clase número 3 sobre este estudio que estamos teniendo de Efesios. Y hoy tenemos otra vez una clase difícil pero muy interesante, como las dos anteriores. De hecho, como la anterior, que fue bastante complicadita. Pero bueno, esta clase número 3 esperamos que puedan disfrutarla y que podamos todos aprender lo que el Señor tiene para nosotros. Y que Él pueda hablarnos hoy a nuestro corazón con esta carta que el apóstol Pablo escribió. A nosotros que estamos aquí y a ustedes que nos están mirando a través del video. Bienvenidos a esta clase número 3. Como veníamos viendo, y el que no lo vio va a tener que ver la clase 1 y 2, hemos decidido estudiar parte por parte cada sector de la carta que el apóstol escribe para los efesios y para otras iglesias que estaban allí en la parte de Asia dominada por el Imperio Romano. Entonces, tenemos que leímos todo el capítulo 1 completo, creo que fue la clase pasada, todo el capítulo 1 completo, y habíamos rescatado los primeros 5 versículos. En los primeros 5 versículos habíamos visto que había varios temas súper interesantes para desarrollar. Alcanzamos a desarrollar uno. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a desarrollar 2 y 3 tal vez. Pero vamos a leer primero otra vez estos 5 versículos porque son nuestra base. Como lo dijimos, no podemos estudiar la Biblia si no leemos la Biblia. Así que entonces, Efesios 1, del 1 al 5, el apóstol dice: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y es para nosotros. Es para ustedes, es para mí. Que el Señor Jesucristo, nos dice el apóstol, nos dé gracia y paz. Y continúa diciendo: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso, dice, antes de haber hecho el mundo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. De arranque nomás, en estos primeros versículos tenemos temas como la elección anticipada o la predestinación. Nos eligió desde antes de la fundación del mundo, dice. El plan eterno de Dios. Había algo escrito desde antes para nosotros y para todo el planeta. Dice, nos adoptó. ¿Qué es la adopción? Y dice, para que seamos santos. ¿Qué significa la santificación? Bueno, el apóstol tira un montón de conceptos aquí en los primeros 5 versículos que me imagino que los hermanos en Éfeso, o los hermanos en la Odisea, o los hermanos en cualquiera de las otras iglesias a donde se leyó esta carta, así como en esta iglesia y en este grupo donde la estamos leyendo, lo que hicieron fue esto que hacemos nosotros. Se sentaron, leyeron despacito y dijeron, bueno, acá, ¿qué nos está queriendo decir el apóstol cuando habla de elección anticipada? ¿Qué nos está queriendo decir cuando habla de plan eterno, cuando habla de adopción, cuando habla de santificación? Entonces nosotros en la clase pasada pudimos ver el tema de la elección anticipada o la predestinación. Si alguno no vio esa clase, yo le recomiendo que la vea porque es interesante y aparte porque marca una línea de pensamiento, una filosofía, una línea de entender lo que se está diciendo acá después de compararlo con muchos otros pasajes de toda la Biblia que hablan del mismo tema. Hoy vamos a hablar en primer lugar del plan eterno de Dios y si podemos de la adopción, si nos da el tiempo, porque como siempre sucede,
el tiempo tiene algo en mi contra y parece que los minutos cada vez que se prende la cámara y que comenzamos a charlar, ustedes y nosotros y todos nosotros, parece que los minutos en lugar de durar 60 segundos, duran, no sé, 45, algo sucede. Pero bueno, vamos a tratar de ir más rápido. El plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios. Es un tema que sale de estos primeros 5 versículos para nosotros. El plan eterno de Dios. Antes, dice el apóstol Pablo, de haber hecho el mundo. Está diciendo que Dios tenía en su mente, antes de esos días en que creó la tierra, creó los cielos, creó las lumbreras, dice la Biblia, para que nos marcara el tiempo a nosotros. Antes de que creara al hombre y a la mujer, Dios tenía un plan ya hecho, pensado, estructurado para nosotros. Entonces, eso suena un poco extraño. Por eso vamos a tener que buscar en otras partes de la Biblia y tratar de entender esto en el contexto, sin sacar textos de sus contextos. Estamos estudiando la Biblia, no estamos estudiando un texto de la Biblia. No estamos armando una doctrina basados en una idea apoyada en un texto, sino en lo que el Espíritu Santo nos guía a través de toda la palabra inspirada de Dios. Por eso vamos a leer al mismo apóstol Pablo en Corintios, que es otra carta que escribió, pero se la escribió a otra iglesia que estaba en otra ciudad, y le dice, en el capítulo 2 y los versículos 1 al 7, le dice a la iglesia que estaba en Corinto, y por supuesto nos dice hoy a nosotros, amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, presten atención a este pasaje por favor, les dice el apóstol, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Evidentemente Pablo era un hombre muy sabio, muy inteligente, pero dice, no me valí de esas expresiones de sabiduría. Dice, pues decidí, mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo. Dice, no me iba a acordar de nada, de todo lo que yo aprendí, de lo que sé, no importa, dice, nada. Lo único que me interesa es Jesucristo, el que fue crucificado, dice. Me acerqué a ustedes en debilidad, dice el apóstol, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Alguna vez habían leído este pasaje? Está en la Biblia, ¿eh? Sigue diciendo, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, nosotros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, dice, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. El apóstol dice, señores corintios, señores que están hoy aquí, señores que nos están mirando a través de las cámaras, cuando hablamos por primera vez, dice el apóstol, nos dice, no me metí en estos temas complicados porque no quería que ustedes creyeran en el Evangelio por mi forma tan erudita de hablar, por mi forma de expresarme y por conceptos filosóficos y por puntos de vista. Yo solo quería que entiendan que Cristo había muerto por ustedes y que a través de Cristo iban a reconciliarse con Dios. Dice, ese era mi objetivo. Dice, pero ahora, dice el apóstol, ustedes ya están unidos a Dios a través de Cristo. Entonces ahora viene una segunda etapa, muchachos.
No nos vamos a quedar toda la vida masticando pancito y tomando leche. Llegó la hora del churrasco. Llegó la hora del bifecito. Le dice, así que ahora vamos a comenzar a hablar del plan que Dios tenía preparado incluso antes de crearnos. Vamos a comenzar a hablar de cosas más profundas. Pero recordemos siempre, esto no lo dice el apóstol, esto lo digo yo, que todo lo que estudiamos tiene un objetivo, acercarnos más a Cristo. Si lo que estudiamos no nos acerca más a una relación viva con Dios, dejemos de estudiar. Dejemos de estudiar. Acá lo que necesitamos día tras día es acercarnos a Dios a través de Cristo. Y lo estamos haciendo estudiando, porque somos personas inteligentes, porque somos personas maduras, porque somos ya personas que tenemos cierta madurez en el Evangelio y podemos meternos en estos temas. Pero ojo, si estos temas ponen en duda nuestra fe elemental, dejemos de lado estos temas, porque lo importante es eso sencillo, es nuestra fe elemental, es una fe como la de un niño que dice yo acepto ese sacrificio que me une otra vez con Dios. Eso es lo básico y eso es lo importante. Pero el apóstol decía, ahora vamos a meternos en cosas más difíciles, más complicaditas. Luego Pedro, en Primera de Pedro, dice, este plan, al que también se refería Pablo, involucra un rescate para una pérdida que ya Dios conocía de antemano. O sea, Dios sabía de antemano, como dijimos la clase pasada, que lamentablemente el hombre y la mujer, usted y yo, íbamos a apartarnos del camino verdadero. Él lo sabía, no es que nos armó para que lo hagamos, pero sí lo sabía, porque Él sabe absolutamente todo. Ya la clase pasada hablamos acerca de que para el Señor, para Dios, no existe ni el presente, ni el pasado, ni el futuro. Todo es un solo plano. Es difícil de entender para nosotros, pero Él creó el tiempo. Entonces Dios no va a estar atado al tiempo que creó. Él lo creó. Él sobrepasa el tiempo. Él sabe lo que nosotros vamos a hacer antes de que lo hagamos y sabe dónde vamos a terminar antes de que terminemos. Por eso le dice a Jeremías, desde el vientre de tu madre te conocí. Pero ¿quién sos? Te conocí de chiquito. O sea, aquí estamos hablando de un Dios que sabe, de un Dios que conoce y de un Dios que sabía que lamentablemente, con dolor para Él, íbamos a pecar. Porque nos crea para que le adoremos, pero para que le adoremos con libre albedrío. Porque si Él hubiera creado algo que no tiene decisión para que lo adore, estaría simplemente creando un robot, algo que le dije, adórame, pling, adórame, pling, y no tenía opción de hacer otra cosa. Eso no es una adoración verdadera. Como dice el Señor Jesús, Dios quiere adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso significa que elijan adorarlo. Pero definitivamente el hombre, una vez que pisó la tierra y una vez que tuvo el libre albedrío, decidió otro camino. Dios lo sabía de antemano y preparó una vuelta a casa, un rescate. Preparó la opción para que ese hombre que había elegido mal su destino y que lamentablemente iba a sufrir por esa mala decisión, pueda regresar a casa, pueda regresar al concepto original de la creación. Entonces Pedro dice en el primer capítulo de su escrito, de su carta, dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Dice, Dios pagó un rescate, dice. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Dios preparó un rescate para esa salida de carril que Él sabía que íbamos nosotros a cometer. Preparó un rescate que no se basaba en un pago
porque en el Antiguo Testamento había una ley del Goel que pagaba un rescate, que se pagaba un rescate por la persona que había sido puesta en esclavitud por malas decisiones, especialmente económicas. Entonces venía un pariente cercano y rescataba a su pariente para que no tuviera que sufrir las consecuencias de haber sido esclavizado. Esta es la misma idea, pero dice, no fue un rescate que se pagó con oro o con plata, se pagó con sangre. Eso significa, fue un rescate que fue vida por vida. Porque lo que nosotros perdimos cuando decidimos apartarnos de Dios fue la vida eterna. Y vida se paga con vida, sangre se paga con sangre. Es una historia muy larga, vayan a estudiar Levíticos, que también dimos la clase. Es una historia larguísima. Seguimos. Romanos 11:33, el apóstol Pablo escribe y dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Definitivamente hay cosas, como lo dije al principio, no sé si de esta clase o de otras, nosotros no conocemos, no estamos 100% seguros de lo que estamos diciendo. No es que afirmamos que esto es así. Hemos tenido esta luz al leer las Escrituras. Hemos entendido de buena fe esto. Hay otras posturas filosóficas religiosas, hay otras líneas de pensamiento. Por eso hay calvinistas, por eso hay arminianos, hay personas que opinan que una cosa se pierde y que la otra no se pierde, que una se gana, que la otra no se gana, que sí hay una cosa y que no hay la otra. Hay muchas líneas de pensamiento, pero cuando honestamente uno revisa todas las Escrituras, uno entiende que hay algo que sí uno acepta, y lo acepta, y esa es la luz que Dios le da a uno, y Dios lo va a juzgar a cada uno por la luz que le dio, no por la luz que no le dio. Si uno cree algo, si tú crees algo y fallas a lo que crees, Dios te va a juzgar por la luz que te dio, no por la luz que no te dio. Entonces aquí nosotros estamos diciendo, como dice el apóstol Pablo, es realmente imposible para nosotros entender tus decisiones y tus caminos, pero hacemos lo que podemos y le pedimos a Dios que nos dé algo de luz para profundizar en sus caminos, para ganar relación. Luego, en Hebreos 4:13 dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Me gusta este pasaje porque habla de lo que decíamos nosotros. Es verdad que hay un plan de Dios eterno. Es verdad que Él sabía lo que iba a suceder, y Él sabe quién va a aceptar su camino y va a formar parte de su iglesia y quién no. Pero nosotros no podemos con nuestra mente pretender entender todo. Dios simplemente conoce, dice el escritor de Hebreos, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Y yo creo que estas verdades son las que tenía el apóstol Pablo cuando escribía esta carta a los Efesios, al decirles, siempre Dios supo lo que iba a pasar y armó un plan perfecto para que nosotros podamos volver a casa, para que nosotros, a pesar de las equivocaciones, tengamos una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad es precisamente la adopción. Y acá viene la parte linda de esto, ¿no? Dios decidió de antemano, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. O sea, la decisión, el plan eterno de Dios, es decir, ok, tomaron la decisión de salirse del camino que yo había marcado para ustedes. Y por supuesto, eso va a ser doloroso para ustedes, porque lo único que van a lograr es la muerte, porque el pecado, el error, salirse del camino, acarrea la muerte, acarrea el dolor y acarrea todo lo que el pecado trae consigo mismo. Pero
como sabía Dios que esto iba a suceder, planeó algo para nosotros. Planeó adoptarnos otra vez como hijos, recuperarnos como hijos. Decir, perfecto, se salieron del camino, pero si vuelven, yo los reincorporo a la familia, los reincorporo como hijos. Romanos 8:15, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia que estaba en Roma le dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Dice, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando aceptaron a Cristo, dice. Él los adoptó como sus propios hijos. Por eso ahora los llamamos Abba Padre, que significa algo así como papito querido. Hay intimidad. Eso el apóstol Pablo quiere decir, ahora a través de Cristo hay intimidad con Dios. Volvemos a ser parte del equipo, somos parte de la familia. Gálatas 4:4-7, que es también el apóstol Pablo escribiendo nuestra doctrina y hablándole ahora a la iglesia de los Gálatas, le dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a ley. Dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Siempre las letras resaltadas son mías, no están en la Biblia. A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, dice, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Esa es la adopción. Juan dice, vino al mismo mundo, hablando del Señor Jesús, que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, al pueblo judío, y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él, en Cristo, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Ahora vamos a tratar de explicar este punto. La doble dignidad de un renacido. Renacido nace dos veces, por lo tanto, doble dignidad. Dos nacimientos, doble dignidad. Esa es la adopción. Wow, a veces cuando no veo a ustedes cómo me están mirando, pero veo a los que están aquí como me miran y digo, o no entienden nada, o qué está pasando, o ya se han asustado, pero bueno, vamos a ir despacito. Miren, el Señor Jesús dice, ¿cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Nada. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, dice el Señor Jesús, cada cabello de su cabeza está contado, así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Hay una dignidad humana, lo tenemos aquí en la pantalla. Eso significa ser hijo de la creación de Dios. Valemos como hombres y mujeres directamente creados por Dios. Dios, lo que dice aquí, Dios nos creó para que incluso, a su imagen y semejanza, para que incluso tuviéramos la capacidad de dar vida. Por eso hombre y mujer los creó para que, haciéndose una sola carne, pudieran generar vida, poniéndose de acuerdo. Pudieran generar vida. O sea, nos creó como seres únicos, absolutamente perfectos, criaturas de Dios capaces de crear. Esa es la dignidad que tenemos como seres humanos. Valemos por cómo nos creó Dios, pero cómo nos creó como seres humanos. Tenemos una dignidad. Dignidad viene del latín, que es dignus, que quiere decir somos valiosos porque somos seres humanos, somos hijos de la creación, somos criaturas de Dios, no somos animalitos o que salieron de quizás andás a ver de dónde. Estamos hablando que somos criaturas directas de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer y a la naturaleza le dijo,
multiplíquense, reproduzcanse, muchachos. Y ahí empezaron los bichitos y todo lo demás. Pero a nosotros nos creó tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Somos capaces de dar vida. Entonces tenemos una dignidad, que es la dignidad de seres humanos. La dignidad de ser humanos es libertad, es poder creador. Por eso tenemos libre albedrío, porque nos creó con libertad de decisión, nos creó con poder creador y con el poder de transformarnos a nosotros mismos mediante nuestras propias decisiones. O sea, fíjense, esa es la dignidad humana. Por eso cada ser humano es algo muy especial, único, impagable. El ser humano posee dignidad, y ahora vamos a ver el concepto de la adopción. No nos vayamos de ese tema, pero quiero hacer hincapié en que ya solo por el hecho de ser seres humanos tenemos un peso de dignidad, de valor, que no lo tiene más nada en la creación. No viene por factores externos como lo que ustedes pueden tener aquí. Nuestro valor como ser humano no es por el dinero que podamos tener o no tener, no es por la cultura que podamos tener, no es por la inteligencia, no es por el sexo, no es por la raza, el color o la nacionalidad. Valemos porque somos creados directamente por Dios. Esa es nuestra primera dignidad como ser humano. Esa es la dignidad a la que vamos a llamar hijos de la creación. Pero ahora hay una segunda dignidad, un segundo valor agregado que se llama hijos de la decisión. Porque ahora nosotros siempre vamos a ser hijos de la creación hasta que nos muramos, porque somos criaturas de Dios, querramos o no lo querramos. Pero no somos de la familia de Dios, somos criaturas de Dios, creados por Dios, con dignidad, pero no somos hijos de Dios. Hijo de Dios se es por decisión. Criatura de Dios, no lo podemos evitar, nacimos seres humanos. No nacimos ni perritos, ni gatitos, ni monitos. Nacimos seres humanos, tenemos la dignidad de ser creados directamente por Dios. Ahora bien, si hablamos de la segunda, que es la adopción es por decisión, es hijos de la decisión. Juan dice, pero a todos los que creyeron en Él, en Cristo, que vino a unirnos con Dios, y lo recibieron en su corazón, dice el apóstol Juan, Juan 1:12, les dio ¿quién? Cristo, Dios, les dio el derecho de llegar a ser adoptados. Esa es la adopción de la que habla Pablo. Cuando a través de Cristo llegamos a Dios, pero lo decidimos, eso no es automático. Ser nacido ser humano es automático, somos dignos por ser seres humanos, hijos de la creación. Ahora, para ser hijos de la adopción, para ser adoptados o hijos de la decisión, hay que tomar la decisión de aceptar a Cristo y aceptar su sacrificio por nosotros y seguir su camino para unirnos otra vez con Dios. Y entonces dice Dios mismo que si hacemos eso, Él nos adopta como sus hijos y nos trae de nuevo a su familia. Entonces, por adopción, disfrutamos de doble dignidad. Somos dignos por ser criaturas de Dios y somos dignos por ser hijos de Dios. Las dos dignidades o los dos valores se suman, se complementan, van uno con otro. Por eso cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestra vida a través de Cristo, comenzamos a tener cosas que antes no las teníamos por ser solamente hijos de la creación. No teníamos consolación, no teníamos paz, no teníamos las otras cosas que la vida con Dios nos ofrece. Por eso el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan una paz distinta a la que ser hijos de la creación te puede dar, porque cualquiera puede estar en paz por ser hijo de la creación, pero la paz que yo vengo a traer, dice el Señor Jesús, no es la de ser hijos de la creación, es la paz que se gana cuando se es hijo de la decisión.
¿Se dan cuenta por qué el Señor Jesús dice, la vida que yo vengo a traerles no es la vida que ustedes tienen? Para tener la vida que yo vengo a traer, hay que nacer de nuevo. Por eso le dice a la mujer samaritana, si tú supieras quién te habla, dice, me pedirías agua de vida y no tendrías sed nunca más. Dice, porque el agua que yo doy no es el agua que ustedes toman. Una cosa es ser hijo de la creación y es una dignidad espectacular. Pero otra cosa es ser hijo de la decisión. Cuando sumamos las dos, tenemos esa doble dignidad, ese doble valor, y por eso el apóstol Pablo decía, en el plan maravilloso que Dios hizo desde antes de que se fundara el mundo, cuando Él sabía que ustedes se iban a equivocar, Él planeó que volvieran a esa fabulosa doble dignidad que había pensado para ustedes. La dignidad como criatura y la dignidad como hijo. Vieron que no pudimos avanzar más de esta, pero tenemos la santificación para la próxima. No me fallen, los espero. Dios les bendiga.